Bienvenido, estimado estudiante. En esta clase se explicará otros datos que son muy útiles. Se optó por hacer una separación extra para que esta clase no sea tan extensa, por lo que la temática datos estará dividida en 3 partes. En esta clase se comentará sobre las clases, herencia, constructor y exportaciones. Comencemos. Estaré utilizando el mismo proyecto de la clase anterior. Clases. De forma predeterminada, el cuerpo de un archivo de script es una clase sin nombre y solo puede ser referenciado externamente como un recurso o archivo. La sintaxis de clase está destinada a ser compacta y solo puede contener variables o funciones de miembro. Se permiten las funciones estáticas, pero no los miembros estáticos. Esto es, en el espíritu de seguridad de subprocesos, ya que los scripts se pueden inicializar en subprocesos separados sin que el usuario lo sepa. De la misma manera, las variables miembro, incluidos los arrays y los diccionarios, se inicializan cada vez que se crea una instancia. A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de clase. Guardado como un archivo llamado myclass.gd var e es igual a 5 func print value of e. Print e. Herencia. Una clase almacenada como un archivo puede heredar de una clase global, de otro archivo de clase o de una clase interna dentro de otro archivo de clase. La herencia múltiple no está permitida. La herencia usa la palabra clave extends. Veamos algunos ejemplos. Para heredar de una clase global sería de la siguiente manera. Extends some class. Para heredar de un archivo de clase sería así. Extends comillas some file.gd cerramos. Para heredar de una clase interna dentro de otro archivo de clase sería de la siguiente manera. Extends some file.gd some inner class. Para verificar si una instancia dada se hereda de una clase dada, se puede usar la palabra clave is. Por ejemplo, if entity is enemy,
dos puntos, entity punto apply bajo damage. Para llamar a una función en una clase base, utilizar punto antes del nombre de la función. Por ejemplo, punto base func, los argumentos. Esto es especialmente útil porque las funciones en clase extendidas reemplazan funciones con el mismo nombre en sus clases base. Así que recordar utilizar punto en vez de super. La palabra clave super es aplicada para otros lenguajes de programación. Veamos otro ejemplo. Func, sum, func, x, dos puntos, punto, sum, func, x. Esto llamaría a la misma función la clase padre. Clase constructor. Los constructores de clase son llamados por medio de la palabra clave --init. Los constructores de las clases primarias se llaman automáticamente al heredar una clase. Por lo tanto, generalmente no hay necesidad de llamar a .init explícitamente. A diferencia de la llamada de una función normal, como se vio en el ejemplo anterior, me refiero a esto. Si el constructor de la clase heredada toma argumentos, se pasan de la siguiente manera. Func init argumentos punto parent _args, dos puntos, dos. Veamos el siguiente escenario. State.gd es la clase heredada. Tiene una variable entity nula. Tiene otra variable message nula. También tiene un constructor con un parámetro y igual a nulo. Y luego se establece que la variable entity es igual a también posee una función llamada enter que recibe un parámetro n y message es igual a n.
Ahora se define otro archivo GDScript llamado idle.gd y extiende de la clase anterior state.gd. Tiene un constructor init, tiene la variable el parámetro nula, también m nula, punto dos puntos, hacer algo con message es igual a m. Si la clase heredada state.gd define un constructor .init que toma argumentos, en este caso entonces la clase hereditaria idle.gd también tiene que definir .init y pasar los parámetros apropiados a init desde state.gd. idle.gd puede tener un número diferente de argumentos que la clase base state.gd. En este ejemplo, el argumento pasado al constructor state.gd es el mismo pasado a idle.gd. Si el constructor init de idle.gd toma 0 argumentos, todavía necesita pasar algún valor a la clase base state.gd, incluso si no hace nada. Lo que nos lleva al hecho de que también puede pasar literales en el constructor base, no solo variables. Por ejemplo, estamos en idle.gd, func init punto 5 2 puntos pass. Corregir este pequeño error. Ahora pasaremos a las clases internas. Un archivo de clase puede contener clases internas. Las clases internas se definen utilizando la palabra clave class. Se instancian utilizando la función class name.new de esa manera. Por ejemplo, dentro de un archivo de clase existe una clase interna. Class some inner class. Var a igual a 0. From print value of a. Print a.
Este es el constructor de la clase principal del archivo de clase. Func init. Var c es igual sum inner class.new c.print value of a. Clases como recursos. Las clases almacenadas como archivos se tratan como recursos. Deben ser cargados desde el disco para que puedan acceder a otras clases. Esto se hace usando las funciones de carga o precarga. La creación de instancias de un recurso de clase cargado se realiza llamando a la nueva función en el objeto de clase. Por ejemplo, para cargar el recurso de clase al llamar al load se hace de la siguiente forma: var my class es igual a load my class.gd. Para hacer una precarga de la clase solo una vez en tiempo de compilación se hace de la siguiente forma: const my class es igual reload my class.gd. Func, un constructor. Var a y creamos y llamamos su función. Exportaciones. Los miembros de la clase pueden ser exportados. Esto significa que su valor se guarda junto con el recurso, por ejemplo, la escena a la que está vinculada. Por ejemplo, export var number igual a 5. Este valor será guardado y visible en el editor de propiedades. Si nos vamos al nodo Node2D, podemos apreciar esta variable en el inspector. Una variable exportada debe inicializarse a una expresión constante o tener una sugerencia de exportación en forma de un argumento
a la palabra clave de exportación. Una de las ventajas fundamentales de exportar variables miembro es tenerlas visibles y editables en el editor. De esta manera, los artistas y diseñadores de juegos pueden modificar los valores que luego influyen en cómo se ejecuta el programa. Para esto, se proporciona una sintaxis especial de exportación. Veremos algunos ejemplos a continuación. Exportar puede tomar un tipo de datos básico como argumento que será utilizado en el editor. Por ejemplo, export paréntesis int var number lo llamaremos number 2. Ahora nos vamos al nodo y podemos cambiar su valor. Exportar también puede tomar un tipo de recurso para usar como sugerencia. Un ejemplo. Export paréntesis texture bar character face, por ejemplo. También podemos hacer esto. Export package sí. Cerramos bar since file. Para la siguiente línea, el editor enumeraría las clases de los siguientes personajes, iniciando en 0 hasta 2. Export int warrior magician bar character class. También se puede utilizar strings. En el siguiente ejemplo, el editor enumerará con strings. Export string Rebecca Mary bar character name. Podemos ver estos dos últimos ejemplos. Nos vamos al nodo Node2D y en este apartado podemos ver las diferentes opciones que nos ofrecen. Para la siguiente línea, el editor enumerará diferentes alternativas. Enum name enum
Me equivoqué aquí, son con llaves. Y ahora nos vamos al nodo Node2D y podemos apreciar aquí la variable x toma estas tres alternativas. También se puede hacer uso de los strings como rutas de dirección. Para el siguiente ejemplo, un string es la ruta de un archivo. Export string, file var f. Ahora, un string es la ruta para un directorio. Export string dir var fx. Para el siguiente ejemplo, un string es la ruta de un archivo con filtro personalizado proporcionado como sugerencia. Export string file comillas asterisco punto txt, cerramos, var fx. Ahora el string es una ruta a un archivo PNG en el sistema de archivos global. Export string file global. Asterisco punto png var to image. Ahora el string es una ruta a un directorio en el sistema de archivos global. Export string dir global var to dir. La configuración, a ver acá. Sí, no puede ser usada. Para este caso la vamos a dejar comentar. Lo mismo pasa para este caso. La configuración multiline le dice al editor que muestre una entrada grande de campo para editar sobre múltiples líneas. Export string multiline var text. Nos vamos al nodo y en la última variable podemos apreciar esto, un cuadro de escritura. También el uso de export
se puede utilizar para limitar los rangos de entrada del editor. La siguiente línea permite valores enteros de 0 a 20. Export int 20 var i. Ahora sí selecciono el nodo y, por ejemplo, dígito 30 me limita un máximo de 20. La siguiente línea permite valores enteros de -10 a 20. Export int -10 20 var j. La siguiente línea permite flotantes de -10 a 20 con un paso de 0.2. Export float -10 20 0.2 var k. Y podemos observar esta variable, y si utilizamos este deslizador podemos alterar su valor con ese incremento de 0.2. La siguiente línea permite valores y es igual a exponencial de x, donde i varía entre 100 y 1000, mientras se ajusta a los pasos de 20. El editor presentará un deslizador para editar fácilmente el valor. Export float exp 100 1000 20 var L. Seleccionamos el nodo y podemos apreciar cómo varía en exponencial. La siguiente línea muestra una representación visual de la función is al editar. Export float is var transition speed. Nos vamos al nodo y podemos apreciar esto. Press, y aquí podemos elegir las diferentes opciones que tenemos, etcétera. También export puede ser aplicado para el caso de los colores. Color dado como valor rojo, verde, azul, alfa. Vamos a hacer el primer caso mejor. Rojo, verde, azul. Después hacemos esto. Export color RGB var color. Y ahora vamos a hacer color dado como valor rojo, verde, azul y alfa. Export color RGB a var color. Nos vamos al nodo y podemos apreciar los tres canales.
En cambio, el otro tiene el canal alfa también. Otro nodo en la escena puede ser exportado también utilizando la siguiente línea de código. Node path var node. Se debe tener en cuenta que incluso si el script no se está ejecutando mientras está en el editor, las propiedades exportadas aún son editables. Ahora entraremos al apartado exportando bit flags. Los enteros utilizados como indicadores de bit pueden almacenar múltiples valores de verdadero o falso en una propiedad. Al utilizar la sugerencia de exportación int flags, se puede configurar desde el editor. La siguiente línea edita individualmente los bits de un entero. Export int flags var spell element white element water. También es posible restringir las flags a un cierto número de flags con nombre. La sintaxis es similar a la sintaxis de enumeración. Establecer cualquiera de las flags dadas desde el editor. Export int flags fire water here when bar spell elements igual 0. En este ejemplo, el fuego tiene valor 1, el agua tiene valor 2, la tierra tiene valor 4 y el viento corresponde al valor 8. Por lo general, las constantes deben definirse en consecuencia. Por ejemplo, const element when es igual a 8 y así sucesivamente. El uso de indicadores bits requiere cierta comprensión de las operaciones a nivel de bits. En caso de duda, las variables booleanas deben exportarse en su lugar. Exportando arrays. La exportación de arrays funciona, pero con una advertencia importante. Mientras que los arrays regulares se crean localmente para cada instancia de clase, los arrays exportados se comparten entre todas las instancias. Esto significa que editarlos en una instancia hará que cambien en todas las demás instancias. Los arrays exportados pueden tener inicializadores, pero deben ser expresiones constantes. Veremos algunos ejemplos. La siguiente línea de código representa a un array exportado compartido entre todas las instancias. El valor predeterminado debe ser una expresión constante. Export var a igual 1, 2, 3. Los arrays exportados pueden especificar el tipo usando las mismas sugerencias que antes. Export
array int var int es igual 1, 2, 3. Otro ejemplo, export array int red green blue bar enums es igual 2, 1, 0. Otro ejemplo, export array float, un arreglo de 2 dimensiones, ver dimensional. 1, 2, cerramos. Tres, 4. Puedo omitir el valor predeterminado, pero entonces sería nulo si nos asigna. Ejemplo. Export array var b. Los arrays escritos también funcionan, solo se inicializan vacíos. Export var vector 3s es igual vector 3 array export var strings es igual string array. Array regular creado local para cada instancia. El valor predeterminado puede incluir valores de tiempo de ejecución, pero no puede ser exportado. Var z es igual a 2, 3. Guarden el progreso que llevamos hasta ahora. Guardar ese. Bueno, me despido. Como ya he mencionado en un principio de esta clase, falta un extracto más de contenido relacionado a los datos. Eso lo estaremos viendo en la siguiente lección. Gracias por ver y apoyar este canal. Nos vemos.